Bueno, yo si queréis presento a Javi, Bueno, si me permitís el atrevimiento. claro. Somos colegas y amigos y además de la misma ciudad, somos donostiarras los dos, nos conocemos desde hace mucho tiempo. Javier Gómez Apiain ha sido profesor de la Universidad del País Vasco, llevando la asignatura de Psicología de la Sexualidad. Bueno, interviene, es conferenciante, ha estado en multitud de foros, tiene varios libros relacionados con el ámbito de la sexualidad, uno Psicología de la Sexualidad, otro Apego y Sexualidad, justo como se llama el nombre de la mesa, y otro Apego y Terapia Sexual. Yo creo que bastante, ¿qué voy a decir yo? Bastante recomendable, ¿verdad? El último que tuve la oportunidad de leer, el de Apego y Terapia Sexual, me parece de una factura excelente. Y bueno, te doy paso, algo de medio moderador. Bueno, buenos días, gracias, gracias Rafa. Voy a intentar ceñirme a los 5 minutos. Mirad, en la historia de la evolución de la vida, los seres humanos pertenecemos a las especies cuyas crías nacen inacabadas, inmaduras. Necesitamos de un vínculo con una persona adulta que nos cuide y nos proteja hasta alcanzar la autonomía personal. Por eso, todo ser humano siente un miedo atávico a la pérdida, al abandono y a la soledad. El vínculo entre el bebé y la persona adulta con la que se establecen relaciones privilegiadas tienen un carácter supervivencial y es vital para el desarrollo. Cuando la figura de apego parte de su capacidad de respuesta sensible, es capaz de interpretar adecuadamente el estado mental y las necesidades del bebé y es capaz de responder contingentemente a ellas, se genera en el bebé un estado de seguridad básica a partir de la cual podrá activar su capacidad de exploración que le permitirá conjurar la angustia al abandono a lo largo de toda su vida. Las experiencias concretas se registran como representaciones mentales cuyo conjunto integran los modelos internos, que regularán todas las interacciones sociales a lo largo de todo el ciclo vital, especialmente las de mayor proximidad psicológica, es decir, las relacionadas con el ámbito de la intimidad. Si se me permite la metáfora, los modelos internos son al psiquismo como el sistema operativo al ordenador. La seguridad del apego aporta recursos suficientes para conjurar el miedo a la pérdida o abandono. Sin embargo, las personas inseguras necesitan activar mecanismos de defensa contra la angustia ante la pérdida, como son la hiperactivación del sistema de apego o su desconexión. Según ello, las personas pueden agruparse, grosso modo, en seguras e inseguras. A su vez, las inseguras pueden mostrar tendencias hacia la ansiedad en la relación o hacia la evitación. El deseo erótico, lejos de ser un mero instinto, es una emoción compleja sustentada en sus bases neurofisiológicas y mediada por procesos cognitivos y emocionales. Se experimenta como una experiencia emocional subjetiva y genera una tendencia de acción. No es posible hablar de emoción sin hablar al mismo tiempo de regulación emocional. Por tanto, el deseo erótico es una emoción autorregulada en el ambiente de socialización. Sería de gran interés, a mi modo de ver, entender el erotismo humano no en términos de conductas sexuales explícitas, sino de experiencia erótica. El rigor científico nos lleva a operacionalizar este concepto, cuya definición es la siguiente. La experiencia erótica se refiere a un conjunto de emociones, sentimientos, objetivos y expectativas que se experimentan como un todo. Incluye y se expresan a través de conductas sexuales, pero, y esto para mí es muy importante, no se pueden reducir a ellas. Por eso es tan importante comprender en qué consiste la dinámica del deseo sexual y sus interacciones con otros procesos. La aportación más importante que hace la teoría del apego, a mi modo de ver, a la comprensión de la sexualidad humana es la siguiente. El deseo erótico y la vinculación afectiva son dos dimensiones independientes que generan necesidades específicas, por tanto, no hay que confundirlas. El deseo erótico impulsa al individuo al encuentro con la otra persona para la satisfacción de necesidades eróticas.
Pero la proximidad psicológica en este encuentro activa los modelos internos y mediatizan la experiencia. Ambas dimensiones pueden actuar sinérgicamente, de modo que o bien se potencian extraordinariamente, probablemente el mayor afrodisíaco es sentirse enamorado precisamente, o bien se interfieren gravemente, dando lugar a alteraciones, trastornos o patología en el ámbito psicosexual. Por tanto, no es baladí la interacción entre el deseo erótico y los estilos de vinculación afectiva. Las personas seguras activan representaciones mentales que generan seguridad, activan modelos de relación sensibles, cálidos y empáticos, mientras que las inseguras activan representaciones mentales que evocan inseguridad, desprotección, activan modelos de relación insensibles, fríos y distantes. Las personas seguras no tienen miedo a la intimidad, se sitúan de un modo confortable en ella, mientras que las inseguras temen este espacio y se defienden de él manteniendo una actitud permanente de vigilancia y control de la situación. La ansiedad resultante de esta defensa explicaría muchas de las disfunciones sexuales. Helen Singer Kaplan, una de las autoras más de referencia en la llamada nueva terapia sexual, afirma que gran parte de los problemas sexuales tienen que ver con el miedo a la intimidad. La teoría del apego es un buen marco, tanto teórico como empírico, para explicarlo. Las interacciones entre la vinculación afectiva y el deseo erótico deben ser tenidas en cuenta en el ámbito de la educación sexual, en el ámbito del crecimiento personal, es decir, del counseling, y en el ámbito de la terapia sexual. Muchas gracias. No sé si se me oye. Ahora sí. Ah, se me oye, vaya. Vale, muchas gracias, gran Javier. Y hemos estado escuchando atentamente sobre los estilos, ¿no?, de vinculación afectiva que decías y el deseo erótico. Y ahora vamos a escuchar a Rafa y luego, al final, con los problemas que he tenido técnicos, no sé si lo habéis dicho al principio, que al final íbamos a hablar todos. ¿Se me oye bien? Sí, ahora sí. Vale, pues ahora va Rafa con su exposición y entonces habrá que activar su sonido. Preséntale, Irapi, por favor. Ah, vale. Claro, es que como no he presentado a nadie, no sé si al principio os habéis presentado, ¿no os habéis presentado? Solo se ha presentado Javier. Bueno, pues entonces hago las presentaciones que hemos escuchado a Javier Gómez Zapiaín, vale. Ha sido profesor titular de Psicología de la Sexualidad en la Facultad de Psicología de la Universidad del País Vasco e investigador en el campo de la sexualidad humana. Centra su actividad investigadora en el estudio de las relaciones entre el apego y la sexualidad en las relaciones de pareja, así como en el estudio de los mediadores afectivos asociados a los riesgos inherentes al comportamiento sexual en jóvenes y adolescentes. Ha realizado los programas de educación sexual Uinbare y Sexumuchu para el Gobierno vasco y Entemoceda para el Gobierno del Principado de Asturias. Autor de diversas monografías y artículos de carácter científico. En el ámbito aplicado trabajó durante una década como psicólogo en un centro público de planificación familiar, siendo su principal cometido la terapia sexual y de pareja. Fue responsable del servicio de psicología aplicada en la Universidad del País Vasco y en la actualidad contribuye a la formación de profesionales como colaborador en diversos másters y cursos formativos. Y podemos visitar su página web, javiergomezzapiain.com, y tener su libro también. No sé si se me ve, porque no sé si se me ve, se me oye. Así que, y dedicado además, ¿eh? Vale, pues después tendremos el placer de seguir escuchándole. Y ahora voy a presentar a Rafa. Bueno, Rafael Godoy Rioja es director del Gabinete Arlera, que podemos visitar su página web, centroarlera.com, y él es psicólogo clínico, psicoterapeuta, máster en sexología, orientador familiar, educador sexual y es socio fundador de La 6, ¿no?
y miembro de la directiva de la SEIS, Sociedad Española de Intervención en Sexología, que es lo que nos trae aquí en estas ciberjornadas. Es profesor de educación sexual en diferentes centros educativos y a otros colectivos, profesor del máster en sexología en la Universidad de Sevilla, profesor de psicología sexual en la Universidad de Almería, profesor de especialista en educación sexual en la Universidad de Almería, profesor de especialista en educación sexual para la Universidad de Quito, Ecuador, y es profesor de metodología en educación sexual y psicología evolutiva de la sexualidad en la Universidad Autónoma de Chile. Es conferenciante y colaborador de medios de comunicación. Y Cristian Rodríguez, que le escucharemos en tercer lugar, él, bueno, estudió educación social y enfermería en la Universidad de Salamanca, psicología en la Universidad de Almería, es máster en ciencias de la sexología, es miembro de la Asociación Andaluza de Psicología Científica, asertiva, son las siglas, miembro de la Red Española de Iniciativas en Sexología, REIS, y de la SEIS también, como muchos de nosotros y de nosotras. Es colaborador en Días de Radio con la sección titulada Sexualidad al Desnudo en Cantil Radio en Almería y actualmente enfermero en urgencias en el Hospital de Benavente y cursando el máster en Psicología General Sanitario. Vale, pues vamos a escuchar a Rafa y después tendremos que los tres podréis intercambiar según lo que habéis expuesto. Y la última parte, preguntas, que invito ya a quien esté escuchando que pueda ir dejando tanto en el chat como en la parte de preguntas y respuestas, que voy a estar atenta. Así que, muy bien. Bueno, Adelante. buenos días. Agradecer a la organización por, bueno, por todo cómo está funcionando también y por la invitación. Y yo, bueno, pues quisiera dentro de lo que es el apego y la sexualidad, no sé si decir hablar de la parte práctica, ¿no? Sobre el terreno, sobre todo, bueno, pues en los ámbitos de la terapia y de la educación sexual, que apuntaba un poco Javi. Bueno, el ámbito de la consulta no es infrecuente plantearnos si tenemos delante un problema sexual, también un problema de pareja o un problema individual. Y a veces incluso pensamos si nos estamos poniendo demasiado estupendos y estamos dándole demasiadas vueltas cuando las cosas igual pues son más sencillas. La verdad es que también esto viene al hilo de lo que nos encontramos en un primer momento con los pacientes, ¿no? La experiencia nos dice que a menudo existen agendas ocultas, datos no aportados por los usuarios por considerar que no son relevantes, y procesos psicológicos que mediatizan subjetivamente lo que es la vivencia, lo que es la valoración, ¿no? Y la comprensión de la experiencia erótica. Claro, Kaplan, que lo ha mencionado Javi también, cuando hablaba de todo esto, hablaba de las causas inmediatas, ¿no? Y las causas remotas. Parece que lo inmediato simplifica más las cosas, se hace, no sé, pues, abordar de una forma pues, un poco más básica, y la remota siempre nos mete ahí en una especie de mare magnum en el que tenemos que contemplar como muchas cosas, ¿no? Aquí yo creo que el planteamiento ecléctico que también tenía Helen Kaplan, yo creo que es muy interesante. El enfoque terapéutico va a derivar un poco de lo que nos encontremos ahí, ¿no? Y claro, tenemos diferentes enfoques. Hoy en día pues tenemos enfoques biomédicos, tenemos enfoques cognitivo-conductuales, tenemos enfoques sistémicos, relacionales. Bueno, todos ellos en un momento dado podrían tener un sentido dentro del abordaje terapéutico. Bueno, la teoría del apego, como bien ha dicho Javi, explica el desarrollo psicológico basado en la importancia del vínculo afectivo a la hora desde el principio prácticamente de la vida.
claro, entendemos la actividad sexual como un hecho relacional, nos parece muy importante, entonces el poder contemplar un poco lo que es la realidad, el mundo interno también de cada uno de los componentes de la pareja, pues es muy determinante. Claro, ¿hasta dónde nos podemos ir? La teoría del apego nos habla de esa construcción desde las líneas más básicas, desde lo que es ese contacto afectivo en los primeros momentos en la infancia, en el que bueno, pues se va a formar lo que pueden ser diferentes tipos de apego, ¿no? Hay un apego que es como positivo, un apego estable, y luego tenemos los dos apegos que nos complican un poco, ¿no?, en muchas ocasiones nuestra forma de relacionarnos, no solo ya en el ámbito de la pareja, sino en un ámbito mucho más amplio, el apego evitativo, que efectivamente hay problemas realmente en la expresión emocional, y el apego ansioso ambivalente, ¿no? Es infrecuente encontrarnos incluso parejas que tienen cada uno de ellos los dos apegos, ¿no? Y claro, y viene con un problema sexual, ¿no? Tenemos un problema de eyaculación precoz, por ejemplo, en su caso. Tendemos muchas veces quizá a valorar los problemas en función de la sintomatología, y es verdad que lo tenemos muy bien descrito, lo que es una eyaculación precoz, lo que es una disfunción eréctil, por ejemplo, un vaginismo. Pero a veces lo que se esconde detrás, aparte de esa ansiedad que siempre la relacionamos con las problemáticas, pues es una construcción personal, una forma de enfocar y de vivenciar esa actividad dentro del plano de la intimidad, pues un poco complicada, ¿no? Una persona igual demandante, con una persona que es poco expresiva, pero que igual quiere conquistar a la otra, y bueno, pues fundamenta que esa inseguridad genere la ansiedad. Claro, ir directamente dentro de las líneas terapéuticas a poder trabajar solo el síntoma a través de, bueno, pues focalizaciones sensoriales, que bueno, aquello ya nació con Master y Johnson y Helen Kaplan, bueno, pues también las utilizaba únicamente, pues igual en ese caso no tendría la efectividad que requiere. Yo no digo que aspectos como la focalización sensorial, yo de hecho la trabajo en momentos puntuales, no sea importante, pero tampoco se trata de coger un manual y aplicarlo en función de las problemáticas de una manera sistemática. Siempre tienes que ver un poco la realidad que hay ahí. Y claro, esa base insegura que nos podemos encontrar, siempre un poco hablando desde la perspectiva de la teoría de apego, ¿no?, pues crea unos modelos internos que no dejan de ser defensivos y que complican bastante incluso el intento de encuentro para la mejora de los aspectos pues sensitivos, corporales, es decir, de la seguridad, en definitiva. Insistir de manera continuada cuando tenemos un bloqueo, por ejemplo, en la vivenciación de esa intimidad, pues nos lleva directamente al fracaso. Claro, lo que se intenta, creo que Javi lo explica muy bien, el último libro que estábamos comentando, ¿no? Lo que se intenta muchas veces es hacer una terapia de tipo comprensivo, ¿no? La terapia de tipo comprensivo nos lleva a todos, porque estamos involucrados desde una base segura, que en ese caso lo daría el propio terapeuta, a que los usuarios puedan entender y comprender, ¿no?, lo que está ocurriendo ahí. Claro, la base segura es lo que anima a la exploración, y la exploración te lleva a la reflexión, y la reflexión te lleva a la mentalización, que sería como una ecuación perfecta, ¿no? Claro, siguiendo un poco el mismo orden, necesitamos esa base segura de partida para poder explorar nuestra realidad erótica y nuestra realidad afectiva también, poder comprenderla, y una vez que la comprendemos, pues podemos aplicar rectificaciones sobre determinados enfoques o sobre determinados modelos. Ese sería un poco el planteamiento de entrada, que lógicamente, bueno, pues en cada caso difiere, se diferencia, y hay que valorarlo en la justa medida. A veces los problemas son más sencillos, ¿no?, y responde a algo un poquito más inmediato. No necesariamente hay que aplicar este enfoque en todos los casos, pero sí contemplar esa posible realidad. Bueno, ¿qué podemos decir de la educación sexual? En la educación sexual
aquí siempre estamos con estas batallas, ¿no? De cómo enfocar. Yo creo a día de hoy todavía estamos en el 2020 y bueno, en un año que se aventura un poco complicado para la educación sexual, sobre todo externa. Bueno, pues seguimos debatiéndonos qué es, ¿no? A mí me parece, siempre he dicho que tienen que ser programas de formación integral, ¿no? Y no solo de formación integral, sino de formación continuada. No seguimos encontrando una educación sexual basada estrictamente en aspectos informativos, en contenidos, que no están mal porque es necesario, es uno de los ejes importantes, hay un gran desconocimiento alrededor de estos temas todavía hoy en día en nuestra sociedad, y no son un gran desconocimiento, sino unos enfoques demasiado simplistas y muy genitalizados. Pero el área de las actitudes a mí siempre me ha parecido que es crucial, sobre todo cuando estamos hablando de formación. No me gusta, ya sabéis los que me conocéis, no me gusta hablar tanto de prevención, me gusta hablar de formación humana, ¿no? Como es la sexualidad. Y la formación humana es un continuo, es una continuidad. Por eso estos programas siempre nacen desde las edades más tempranas posibles que podemos encontrar, desde las niñas de primaria, porque aunque existan personas que bueno, les sorprenda esto, realmente, por ejemplo, en la primaria es cuando más podemos trabajar por esos aspectos actitudinales, prácticamente actitudinales, ¿no? O sea, toda esa dimensión de la erotofobia, erotofilia, ¿no? Los sentimientos de culpa, la aceptación de la imagen corporal, la orientación del deseo, el autoconcepto, la autoestima, la empatía, la comunicación verbal y emocional, que promueve, por cierto, la comunicación intersubjetiva, que hacemos referencia con ella pues, a la capacidad de poder también comprender el estado afectivo, las sensaciones y las emociones de la otra persona, las habilidades en las relaciones interpersonales y la reflexión introspectiva. Muchas de estas cosas son habilidades, son ensayos. Es importante también, ahí la base segura la da, vamos a decir, el monitor, un poquito de educación sexual, lo observamos cuando estamos con los chavales, buscar esa cercanía, esa tranquilidad, esas bajadas de ansiedad alrededor de estos temas que posibiliten también una mayor valoración de lo que estamos desarrollando. Bueno, resumir en 5 minutos, que creo que me he pasado, todo esto es complicado. Yo creo que, bueno, pues le he dado unos breves apuntes y luego, si os parece, un poco en el debate, pues podemos entrar con más profundidad. ¿De acuerdo? Gracias. Adelante, Cristian. Adelante, sí. No se te oye, Cristian. Sí, el audio. Hola, ¿ahora? Ahora sí. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar aquí hoy. Y a mí me gustaría relacionar un poco lo que han estado hablando mis compañeros, pero sobre todo el apego en la pareja y en concreto con el fenómeno de infidelidad. Como muy bien hemos estado hablando, los estilos de apego se expresan durante el desarrollo vital de las personas e influyen de manera notable tanto en la elección de la pareja como en la calidad de sus relaciones afectivas. ¿Qué ocurre? Que favorece tanto la intimidad como el cuidado mutuo. En la infidelidad, las relaciones conyugales se presenta como una gran amenaza al apego, puesto que al fin y al cabo lo que ocurre es que bordea el daño al vínculo y puede romper esa confianza, esa lealtad que se establece durante el compromiso inicial. Al fin y al cabo, esto no es más que la consecuencia de una falta de fiabilidad y de reciprocidad a la hora de dar y recibir amor por parte de la pareja. Estamos viendo pues, que en esta sociedad una de las características de las parejas actuales es la dificultad que presentan los individuos a la hora de generar un compromiso sólido en las relaciones de intimidad, con lo que conlleva a la fragilidad del propio vínculo establecido y a su vez al mantenimiento de relaciones superficiales. Desde el punto de vista afectivo, esto es bastante peligroso. Y diréis, bueno, ¿pero por qué? Bueno, pues porque por una parte existe una intensa búsqueda de relaciones esporádicas, cortas, superficiales, líquidas, sin permanencia, pero por otro lado puede ser un intento por cubrir alguna carencia que esté relacionada efectivamente con las necesidades de apego. Por lo tanto, los diferentes estilos de apego adulto que han estado comentando mis compañeros son una de las variables más importantes que se han relacionado con el fenómeno de infidelidad,
pudiendo llegar a ser incluso predictores de la misma. Entonces ahora me gustaría un poco hablar de qué ocurre en función del estilo de apego que tiene cada persona, ¿no? Por ejemplo, algunos estudios sugieren que las personas con apego inseguro tienden a vivir más episodios de infidelidad, en especial aquellas con el apego evitativo, ya que estos individuos rehuyen de la dependencia, rehuyen de la intimidad y del compromiso. Además, suelen mostrar una menor satisfacción en la relación de pareja y actitudes de mayor aceptación hacia la infidelidad, porque se presupone que las personas insatisfechas en las relaciones conyugales pues son más propensas a buscar una satisfacción fuera del ámbito conyugal. Y a su vez esto es como un círculo, ¿no?, que deteriora más aún la pareja. Luego, por otro lado, las personas con apego seguro, nos encontramos en el otro extremo contrario, ¿no? Son adultos con un tipo con un estilo de apego seguro que poseen una menor probabilidad de conducta de infidelidad al sentirse cómodos con las relaciones interpersonales y al tener una persona pues, que le acepte, que le cuide, que le proporcione ese soporte de base segura. Gracias a esto serán capaces de identificar quién y qué le hace daño para poder alejarse y en caso de que haya algún malestar poder recurrir al apoyo de su pareja. En contraposición al estilo inseguro, poseen una mayor satisfacción con la relación amorosa y tienen actitudes más negativas hacia la infidelidad. En el caso de la infidelidad por parte de estas personas, bueno, pues sería probable que se diera de forma espontánea, por impulsividad, sin tener en cuenta el componente emocional. Se demostró que aquellas personas con un estilo evitativo se involucraban más con actos de infidelidad conyugal que con los individuos con apego seguro y ansioso, que tendrían a ser más fieles en sus relaciones íntimas. Entonces, ¿qué ocurre? Que los sujetos con un apego evitativo tenían problemas a la hora de mantener esas relaciones, ¿no? Podrían utilizar la relación extramatrimonial como una vía de escape a la intimidad y tener pues, múltiples parejas sexuales. Muchos estudios han relacionado también el sexo, ¿no?, con el estilo de apego. Bueno, pues aunque suene un poco atópico, ¿no?, muchas mujeres con apego seguro tenían más probabilidad de tener menos parejas sexuales y un primer encuentro sexual, un primer coito, pues más tarde, a una edad más tardía. Por el contrario, mujeres con estilos ansiosos tenían más posibilidades de tener mayor número de parejas sexuales, así como una edad más temprana a la hora de llevar a cabo su primer coito. Además, era frecuente que las mujeres con un estilo de apego ansioso consintieran tener relaciones sexuales no deseadas por temor a la pérdida del interés de su pareja, ¿no? Asimismo, también podemos decir que las esposas con apego evitativo también eran más propensas que las mujeres con apego seguro a consentir relaciones sexuales no deseadas. En el caso de los hombres, ¿qué nos dicen los estudios? Que se ha demostrado que pueden ser más proclives a poseer un estilo de apego evitativo, mientras que las mujeres tienden a desarrollar un apego preocupado o temeroso. Los hombres evitativos se muestran como más independientes, autosuficientes, lo que suele atraer a mujeres con apego ansioso. Por otro lado, este tipo de hombres siente atracción por estas mujeres, ¿no? Y al final, porque piensan que pueden ofrecerle un sexo casual, sin compromiso, de una forma más libre que aquellas que tienen un apego seguro. Sin embargo, suele ocurrir que estas mujeres al final se sienten molestas, no consiguen esa intimidad y acaban ahuyentando a este tipo de hombres. Debemos señalar también que las personas con apego ansioso buscan persistentemente la seguridad de los demás y son percibidas un poco como ese tipo de personas pegajosas, ¿no? Y bueno, me gustaría terminar así ya brevemente porque no me quiero pasar del tiempo. También los estilos de apego se han correlacionado con el tipo de actividades sexuales que las personas desarrollan. ¿Qué ocurre con las personas con apego seguro? Que son más propensas a participar con sus parejas en una amplia gama de actividades sexuales. En cambio, aquellas personas con apego ansioso también, pero favorecería más el cariño, las caricias, los mimos.
Y por último, aquellas que tienen un apego evitativo buscarían más el contacto genital con su cónyuge. Y bueno, pues esto es todo. Vale, muy bien. Además, he visto que estábamos, que nos escuchábamos con atención y veía las caras ahí asintiendo al estudio que nos ha explicado Cristian y que ojalá tuviéramos más tiempo. Pero sí que me gustaría, por aquí, donde dice preguntas y respuestas, como no nos queda mucho tiempo, directamente es que va dirigida a ti, Cristian. Entonces te dice Miriam Gonzalo que lo que ella quiere saber es un poco, es que dice si en las relaciones abiertas se ve puesto en jaque el apego, ¿no? Y dice, me explico, dice, ¿se puede dar igualmente el compromiso y la lealtad en la pareja, independientemente de que se interprete de otra forma, en este caso no normativa? ¿Sabes lo que quiere decir la pregunta? O sea, yo creo que se refiere eso a las relaciones abiertas, que qué ocurre con el apego ahí. Sí que has dado unas pinceladas, ¿no? Pero, no, ¿qué ocurre? ¿Cómo lo explicaría? Bueno, pues claro, sí que es verdad que sobre todo tenemos estudios, ¿no?, con parejas sobre todo heteronormativas, parejas monógamas, entonces sí que es verdad que no hay tampoco muchos estudios que seguro que irán desarrollándose, ¿no? Pero bueno, yo creo sinceramente que al final es un poco el tipo de pacto, ¿no?, y que desarrolle ese tipo de persona, ¿no? También, claro, obviamente, que en este tipo de relaciones el apego está muy presente, ¿no? Lo único que yo creo que tienden a, al fin y al cabo, según el pacto que la relación haya establecido, ¿no? Porque también, a lo mejor, vamos a poner el caso que es una relación abierta en el que se ha establecido solo un tipo de contacto sexual con otro tipo de personas, ¿no? Si las dos personas en este caso tienen un apego seguro, en el que hay una confianza, hay un ambiente en el que se puede hablar sin miedo de lo que ocurre, de lo que puedes, tipo de relación que puedes establecer con otra persona, yo creo que no habría, bueno, pues ningún problema. No sé si respondo un poco a la pregunta de Miriam. Ya. Mira, Rafa, por ejemplo, si quieres, si se pone el micro, puede comentar Torregrosa. Torregrosa. Quería, ¿no? Si me permitís. Sí. Si me permitís, a mí me parece que cuando hablamos de apego no estamos hablando solo del vínculo. Es decir, cuando hablamos de un teléfono móvil y la capacidad de cargarse, no estamos hablando del cable que une el cable con el cargador. Estamos hablando del ordenador, del aparato, vamos, del dispositivo en su conjunto. Cuando hablamos de apego, estamos hablando de la estructura del yo. De la estructura del yo. Entonces, la seguridad del apego, lo más importante tiene que ver no tanto con lo que uno hace finalmente, sino con la capacidad de tomar decisiones. Si en una pareja, la pareja, en la medida en que los dos están implicados, deciden tener relaciones abiertas, pues esa es para mí la calidad psicológica. La seguridad del apego permite eso, que relaciones con otras personas más allá de la pareja no sean amenazantes. Es de respetar que algunas personas se acoten y tomen decisiones sobre su propio deseo y decidan una relación más bien de tipo de pareja cerrada, digamos, no me salía. Vamos a ver, una anécdota. Cuando le preguntaban a Simone de Beauvoir, su pareja era Jean-Paul Sartre, y tenía relaciones sexuales con mucha gente, con otras mujeres, con otros hombres y tal. Y alguien le preguntó, pero Simone, ¿cómo te arreglas con tanta relación y tal? ¿Cómo puedes tener relaciones? Y ella contestó, sí, me acuesto con mucha gente, pero mi relación principal es con Jean-Paul. Sí. Ya veis que siempre hay un vínculo sólido, fundamental, que a partir de este vínculo que da seguridad,
que genera esa base de seguridad imprescindible, uno se puede permitir explorar el mundo. Y eso implicaría, creo que una cuestión clave en esto es que las relaciones, cuando se aceptan relaciones más allá de la pareja, me parece que lo más importante es tener en cuenta la ética de las relaciones sexuales y amorosas, y remito al extraordinario libro de Félix López, cuando habla de la ética. Sí, sí, sí. Pues sí. La verdad es que de ahí lo podríamos relacionar también en que la educación sexual, y ahí me gustaría hablar Rafa Godoy, que también Vicente lo está aquí apuntando, supongo que sea Vicente Bataller, que eso, o sea, si nosotros nos ponemos a hablar de relaciones, del apego, o sea, nosotros la educación sexual que hemos recibido, precisamente no estamos preparados. Quiere decir que, ¿no? Ahora estamos como la gente joven o no tan joven, pues, y además precisamente lo que decía Cristian, que ya los vínculos afectivos pues están cambiando, ¿no? Pues porque hay rupturas de pareja, uno se vuelve a vincular o no, y que tiene mucho que ver con las vivencias a lo largo de la vida sobre el apego. Porque a lo mejor ¿no? Estabas bien en una relación afectiva, pero luego aprendes que es doloroso la falta del ser querido de tu pareja, ¿sabes? Y además el tema del apego, ¿no? Va variando, supongo, en función de las experiencias, no sé qué decís vosotros, pero ahí la educación sexual es fundamental como para ponerse a experimentar con los sentimientos y las reacciones, ¿no? Y decir, no, yo el apego lo llevo bien, ¿no? Me empodero, estamos todos empoderados, ¿no? A nivel afectivo, ¿sabes? Y de relaciones sexuales, sobre todo a nivel sexual, hombres y mujeres, ¿no? No solo las mujeres, que además pues, además con razón, pero los hombres también. Los hombres están empoderadísimos a determinada edad de decir, no, yo ya, esto del apego, ¿sabes? Yo a disfrutar y a vivir. Pero bueno, estoy aquí hablando de relaciones heteros, que también se ha apuntado aquí Vicente, ha dicho que si también el estudio, por ejemplo, que decía Cristian, se ha recogido, o sea, ha tenido en cuenta, ¿no? Todas las orientaciones sexuales, pero bueno, a ver, ¿qué os sugiere todo esto? Bueno, ya que me has nombrado, bueno, yo creo que la educación sexual debiera ser intemporal, por lo menos es unos elementos básicos, ¿no? Es verdad que, bueno, pues yo recuerdo las primeras educaciones sexuales que comencé cuando me dedicaba a esto, pues ha tenido variaciones, pero fijaros, variaciones sí en aspectos informativos, en algunos aspectos informativos o de datos, y luego también en incremento o decremento de algunas de esas actitudes que os comentaba antes, que trabajamos, porque claro, yo suelo desarrollar una educación sexual, yo lo suelo decir un tanto a la carta, ¿no? No descargo un programa, llego a un determinado nivel y lo descargo porque es así lo que hay que hacer en un quinto de primaria o en un primero de la ESO, sino que primero sondeo. Sondeo qué es lo que me encuentro ahí, es decir, cuáles son puntos débiles, aspectos que salen que hay que trabajar más o menos. Entonces, en función de eso, se producen las variaciones. Yo, con respecto un poco también a lo que se estaba comentando antes, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, la clave, por ejemplo, es la base segura o esa estructuración del yo que remarcaba Javi, ¿no? Porque eso, por ejemplo, es intemporal. La forma de estructurar tu yo, ¿no? Y encontrar tu seguridad, ¿no? Pues es de alguna forma igual esa necesidad ahora que hace 10 años o que dentro de 10. El tema es el cómo. Claro, la base segura te posibilita una exploración más tranquila también, más relajada, y a partir de ahí es verdad que las apuestas pues pueden ser diferenciadas también en función un poco de la dinámica sociocultural y del momento en el que se pueda estar viviendo. Pero de donde parte eso, de lo que es la inseguridad o seguridad, ¿no? Lo que es la ansiedad o no ansiedad ante determinadas situaciones, eso está en la propia estructura básica. Claro. Mira, yo creo es que la seguridad del apego no es algo que se aprenda, no es algo que se pueda poner y quitar.
Depende fundamentalmente, por eso insistimos en las primeras relaciones, depende fundamentalmente de la historia socioafectiva. Entonces, en educación sexual, por ejemplo, o en el ámbito de o en otros ámbitos, el educador tiene que darse cuenta que está trabajando con un grupo que, en el que se van a encontrar personas que sí que son seguras, pero se van a encontrar con personas que son inseguras. La inseguridad, el modelo interno genera, primero, una expectativa hacia la realidad. Por ejemplo, el ansioso ambivalente siempre piensa que va a ser abandonado. Es la expectativa que tiene por su modelo interno, ¿no? La única manera de corregir esto es que la realidad no confirme esa expectativa. Por eso cuando Cristian hablaba de las parejas, claro, si un ansioso ambivalente que demanda y demanda y demanda señales de ser querido y su pareja es evitativa, claro, es un horror, porque la pareja le está confirmando permanentemente en la expectativa. Sin embargo, si su pareja tiende a la seguridad, pues al no confirmarse, esta persona dejará de ser menos ansiosa en la relación, menos celosa, menos dependiente en ese sentido, ¿no? Por eso me parece, luego no me quiero enrollar, pero me parece muy importante que analicemos los profesionales nuestro estilo de apego, porque eso marca la relación con nuestros alumnos y con nuestros pacientes. Porque nosotros partimos de la estructura, que es ese filtro que está marcado por nuestra historia socioafectiva. Si un terapeuta es fuertemente ansioso, ambivalente, va a deformar la captación de la situación real de su paciente. Entonces, por eso es realmente interesante, son tendencias y me parece que, mirad, y con eso termino, creo que tener en cuenta la teoría del apego es ver las cosas, tener una expectativa diferente, acercarse a la realidad con una expectativa distinta. Simplemente es una actitud, un modo diferente de escuchar. Aunque bien es cierto que en nuestro trabajo a veces tenemos que concretar muchísimo. En una terapia breve, pues a lo mejor no puedes ir más allá. En un formato determinado de educación sexual, pues igual tampoco puedes ir demasiado allá. Pero es importante que el profesional tenga la perspectiva concreta para que sepa en dónde se está y cómo se está moviendo. La verdad es que, por ejemplo, aquí también de preguntas y respuestas dice Carmen Jurado, ¿no? El apego y el poliamor. Yo creo que ese es un tema que, fijaros, claro, estamos intentando comprender el poliamor según la educación que hemos recibido, pues relacionado con el apego, pues es un poco también, Cristian, lo que comentábamos, ¿no? Y luego también lo que Marina dice aquí que ha estudiado apego, hizo su trabajo fin de grado, apego y sexualidad, y dice que lo que le llama la atención es dice que estudió el estilo de apego desorganizado o temeroso, hostil. Y entonces dice que si podéis comentar algo sobre este apego desorganizado, temeroso, hostil. Lo que pasa, de todas formas, a mí me sugiere, escuchándoos, el hecho de, porque es muy típico, no sé qué pensáis, que, por ejemplo, lo de utilizar la psicología inversa en los afectos, ¿no? Psicología inversa, ¿no? Dicho así, ¿no? Coloquialmente. El decir, bueno, pues porque el apego está muy relacionado con la atención, con prestar atención. Fundamentalmente siempre estamos reclamando atención, ¿no? Y entonces consideramos que nos quieren si nos atienden. Si no nos atienden es que no nos quieren y ¿no? O falta de interés. Entonces, si tú dices, bueno, pues cuanto más prestas atención, más voy a necesitar al otro, más ¿no? El apego ahí. Y si presto menos atención o hago que me importa, por ejemplo, ahora qué está pasando con las relaciones actuales, si hago que me importa poco, que me atiendas o no, voy a tener más éxito que si estoy ahí detrás. Entonces voy a hacer como que no me importa, que no me... ¿Sabes? A ver, Cristian, ¿qué te parece? En las relaciones actuales, ¿no? Esto es muy habitual, el decir, ¿no? Sí, a ver, bueno, así brevemente para que Marina pues haga un poco una idea, ¿no? Que si no le quedaba muy claro en qué consiste el apego temeroso.
Sí. Sobre todo es común en personas, ¿no?, que rechazan la intimidad, pero es que al fin y al cabo dependen de ella. O sea, son personas desconfiadas y que tienen ideas negativas tanto de sí mismas como de los otros. Y se asocian, como bien ha dicho Javier, tanto ansiedad y evitación, ¿no? Este tipo de personas se asocia como con una alta ansiedad y una alta evitación. Eso es. Sí, sí. No sé si quieren mis compañeros añadir Eso algo. sí. Sí, como para ir cerrando también. Hay algo que creo que es muy bonito porque, mirad, cuando hablamos de, por ejemplo, violaciones en grupo, manada, yo he oído cantidad de cosas, lógicamente, como todos hemos leído cantidad de cosas. A mí me gustaría saber cuáles son los perfiles en términos de vinculación afectiva de los que necesitan apoyarse en una manada para cometer atrocidades que van dirigidas exclusivamente al apuntalamiento de su propio yo, es decir, por personas que son realmente frágiles, aunque aparenten lo contrario. Por otro lado, la hostilidad y la agresividad, hay una ira que es funcional y que se ejerce para el establecimiento, para el reestablecimiento de un equilibrio. En la película Te doy mis ojos, de Iciar Boyain, se ve clarísimamente, cada vez que ella intentaba separarse porque se asfixiaba en la relación y necesitaba buscar su propia autonomía, ese intento de separación activaba la agresividad de su pareja, agrediéndola, porque con esa agresión pretendía restablecer un equilibrio que él pensaba que lo estaba perdiendo. Por tanto, le agredía y tal. Ella se asustaba porque la mayor tragedia en esa situación es que, desgraciadamente, el agresor es figura de apego para la víctima. Esto es terrible, ¿no? Entonces ella se asustaba, volvía y entonces él se tranquilizaba. Pero cada vez que ella hacía un movimiento para la búsqueda de su autonomía, se activaba esa agresividad. Esto es muy importante, me parece a mí, porque creo que nos serviría, esta perspectiva sirve para entender por lo menos una parte importante de las agresiones sexuales. Me parece que esto es fundamental. Sí, sí, sí. Pues sí, fijaros todas las posibilidades que da el... Bueno, pues desde aquí, porque nos vamos ahora al siguiente panel de debate que también apunta estupendo, pues invitar a los que nos han escuchado a leeros y luego, ahora que has nombrado el cine, también analizar desde el punto de vista del apego. Vamos a poner las gafas del apego, ¿no? Digamos. Y no sé, quiero decir que para ver un poco, empezar a darle vidilla al tema del apego y la sexualidad, cómo vimos la sexualidad y las relaciones, ¿no? Eso estaría bien. Y los libros de los panelistas. Y bueno, muchas gracias a quienes habéis preguntado. Y bueno, daría el tema dado para muchísimo más. Luego también podéis contactar con ellos en las redes, ¿no? Quiero decir, mandar correos y preguntar y ahondar también, por ejemplo, en el estudio de Cristian, que esperamos que tengamos otra ocasión para profundizar también y ver más resultados. Yo Bueno. voy a entrar 3 segundos, Aurelio. Daros las gracias, Rafael Godoy, Javier Zapiaín y Cristian. Ha sido genial vuestra intervención. Muchísimas gracias. Habéis sido unos grandes panelistas. Gracias a vosotros. Muchas gracias a vosotros. Sí.